Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Damos gracias a Dios por un nuevo día que nos regala de vida y también damos gracias por esta oportunidad que tenemos de poder compartir su palabra. Te invito entonces para que podamos recibir de nuestro Padre Eterno mensaje celestial. Y como venimos reflexionando y analizando en esta semana acerca de las 7 promesas para los vencedores. 7 promesas maravillosas de parte de nuestro amado Jesús para aquellos que buscan su poder, para aquellos que deciden hacer de Jesús el Rey de su vida y que de esa manera se comprometen a vivir conforme a los principios del reino de los cielos. Si en nuestra vida nos proponemos caminar con Jesús cada día, sin dudas que serán días de victoria y de esa manera podremos ser vencedores, por lo cual recibiremos las promesas de Jesús hechas allí en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y hoy nos toca analizar la promesa de Jesús que originalmente le hizo a la iglesia de Pérgamo allí en el capítulo 2, versículos 12 al 17. Y en el verso 17, la promesa es: al que venciere le daré a comer del maná escondido. Pero también dice: y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Y para conocer el porqué de esta promesa de parte de Jesús, necesitamos conocer el contexto de la iglesia de Pérgamo. Jesús se presenta allí en el versículo 12 como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Y esta espada en las Escrituras simboliza la misma palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne, dice al final del versículo, los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de nuestro Padre Celestial es como una espada de doble filo. Entonces allí Jesús a la iglesia de Pérgamo se presenta como aquel que tiene la espada de doble filo. Es el que tiene la palabra segura, es el que tiene el verdadero mensaje, la verdadera enseñanza. Jesús fue el maestro de los maestros. Y ahora podríamos preguntarnos por qué Jesús se presenta de esa manera, ya que en el versículo 13, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que retenía el nombre de Cristo, que creía en su Señor y que no había negado la fe en Él, en el Salvador. Pero no obstante, hay una amonestación, una reprensión. Versículo 14 y 15 habla acerca de doctrinas que no eran aprobadas por Jesús. Eran doctrinas que se habían introducido dentro de la iglesia, un mensaje espurio, enseñanzas y doctrinas que no tenían fundamento en la palabra de Dios. Y esto nos habla, queridos amigos, de que en ocasiones podemos creer en Jesús, podemos hablar de Jesús, podemos tener fe en nuestro Señor y Salvador, pero no obstante podemos estar de alguna manera viviendo o creyendo doctrinas que no tienen razón de ser, que no tienen fundamento en las Sagradas Escrituras. Y la consecuencia de ello, de tener un mensaje equivocado, doctrinas equivocadas, nos llevará a tener un concepto, una idea distorsionada de quién es realmente nuestro Señor Jesús. Lo mismo le pasó a los judíos, inclusive a los líderes religiosos, a los maestros de Israel. Habiendo llegado el Mesías, no lo reconocieron como tal. Ellos predicaban de la palabra de Dios, pero con doctrinas de hombres. Y cuando vino el Maestro Celestial, no entendieron quién era. Estos líderes judíos, cuando se encontraron con Jesús en cierta ocasión, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 31 al 35, ellos le dijeron a Jesús: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estos judíos se referían al maná, pero Jesús se estaba refiriendo a sí mismo como el maná que el Padre había enviado, como ese pan que descendió del cielo. Es por ello que no reconocían quién era Jesús. Lo mismo le estaba pasando a los cristianos en Pérgamo. No estaban reconociendo quién realmente era Jesús, aquel a quien ellos predicaban. Por ello en la promesa les dice: al que venciere, al que se sostuviere firme en las sagradas escrituras, en la doctrina verdadera, le daré a comer del maná escondido. Él era el maná que ellos necesitaban reconocer. En ocasiones, mi querido amigo, mi querida amiga, necesitamos una verdadera revelación de Cristo, como ese maná que está escondido, como ese pan celestial que Dios puede hacer descender a tu vida y a la mía. Y una clara revelación de Cristo nos mostrará la manifestación de su verdadero carácter, ese carácter que también debe ser impreso en nuestra vida, en nuestro corazón. Tal es así que al recibir ese maná escondido también recibiremos una piedrecita blanca, pero lo importante es que en esa piedrecita habrá un nombre nuevo. Un nombre nuevo significa un nuevo carácter, un nuevo cambio en nuestra mente, en nuestra forma de creer y de poder conocer verdaderamente a Dios. En el capítulo 32 del libro de Génesis tenemos una historia, la historia de Jacob luchando con el ángel. Y en el verso 28 dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob fue un vencedor. Jacob llegó a tener una verdadera revelación de Dios, y de esa manera su nombre fue cambiado, porque un nuevo carácter conforme a la semejanza de Dios fue formado en él. Tú también, mi querido amigo, mi querida amiga de Jesús, puedes hacer de la promesa a la iglesia de Pérgamo tu promesa, para que tú también puedas recibir ese maná escondido, ese verdadero Jesús que está revelado allí en las Escrituras, para que su carácter pueda ser impreso en tu vida y que de esa manera también puedas tener un nombre nuevo. Como cristiano llevarás el nombre de Cristo Jesús y tu carácter reflejará las virtudes de tu Salvador. Tu vida será un testimonio para aquellos que te rodean. Te dejo un fuerte abrazo y mi deseo de todo corazón de que Dios te bendiga.